Alto ahí, antes de diseñar y construir los cimientos de tu casa, debes mirar este video y así evitarás gastos y problemas civiles o penales. Hoy vamos a hablar acerca del formato del estudio de mecánica de suelos, básicamente del resumen, es decir, formato obligatorio de la hoja de resumen de las condiciones de cimentación según la norma técnica E050 suelos y cimentaciones. Es decir, va a ser el inicio y con estos datos vamos a poder nosotros hacer nuestro diseño estructural en la etapa de cimentaciones. Voy a mencionar, es importante que el estudio de mecánica de suelos contenga esta tabla con todos estos datos, es decir, es un formato obligatorio de las condiciones de cimentación. En los estudios de mecánica de suelos aparece esto en la primera página, siempre tiene que aparecer y si no hay, debemos de pedirlo. Muchas personas no saben de esto, está reglamentado, tiene que aparecer sí o sí. Además, esta información tiene que encontrarse en los planos, por ejemplo en la cimentación. Empezamos donde nos habla del profesional responsable. En los planos debe de figurar el profesional que hizo el estudio de mecánica de suelos con su respectivo SIC. Respecto al tipo de cimentación, el tipo de cimentación, por ejemplo, si es un cimiento corrido, unas zapatas combinadas, zapatas conectadas, pilotes, por último caso, tiene que aparecer allí el tipo de cimentación. El estrato de apoyo de la cimentación es un dato importante que nos da el estudio de mecánica de suelos. Por ejemplo, el tipo de suelo es grava, de repente el tipo de suelo es arena limosa, tiene que aparecer aquí en donde tiene que apoyarse nuestra cimentación. Luego tenemos la profundidad de la napa freática. Seguimos con el estrato de apoyo de la cimentación. ¿Por qué es importante? ¿Qué pasa si uno va a obra? Y como ustedes saben que el suelo no podemos conocer al 100% cómo es hasta que uno empiece la construcción. Entonces puede ser que nuestro estudio de mecánica del suelo, haciendo sus calicatas y todo lo demás, nos haya dicho sí, todo está ok. Vas a cimentar a 1.5 metros y allí encuentras el suelo arena limoso, por ejemplo, en la que tienes que cimentar. Ok, entonces voy a construir, empiezo a hacer la excavación y de repente a 1.5 metros no encuentro la arena limosa. ¿Poder cimentar acá? Dice el constructor. No puedo porque acá en los planos me están indicando que tiene que ser sobre la arena limosa. No puedo sobre, digamos, otro material, por ejemplo, arcilla. No puedo porque mi capacidad portante todo está referido a la arena limosa. Entonces no puedo cimentar. ¿Qué hacemos? Llamamos al supervisor. El supervisor revisa que se está haciendo al paso como dicen los planos. Entonces hay un acuerdo, ponen en el cuaderno de obra un asiento y llegan a la consulta del especialista con la finalidad de que él pueda llegar y decir, ¿saben qué? No sé si en este caso este nivel no se encuentra la arena limosa, sigan excavando para ver qué hay. Entonces seguimos con ello. Es un consejo, una recomendación que debe estar indicado y saber, en este caso, observar si el estrato o el tipo de suelo es lo que estamos encontrando. Con respecto a la profundidad de la napa freática, a veces cuando no hay, simplemente aquí se coloca un guión, ¿no? O se coloca, no se presentó napa freática al nivel de exploración, colocan así. Ellos tampoco colocan, no se ha encontrado napa freática. Si no colocan, no se ha encontrado al nivel de exploración. Porque puede ser que se excave más abajo y encuentren agua. Puede ser. Importante la fecha porque no podrá ser usado un estudio de mecánica de suelos que tiene, por ejemplo, más de 10 años de antigüedad. Imagínense, puede ser que las condiciones del suelo hayan cambiado, de repente la normativa también cambió, de repente ya nos exigen más cosas o no, entonces tenemos que ver la antigüedad. Podemos usar tal vez que haya pasado 1 o 2 años, si es que las condiciones del suelo son las mismas, no se ha tocado, no ha pasado nada, no va a cambiar, entonces se podría utilizar, pero es importante ver bien qué es lo que tenemos, qué es lo que encontramos, cuánto tiempo ha pasado. Ahora tenemos los parámetros de diseño de la cimentación. Profundidad de la cimentación. También encontramos la presión admisible, el factor de seguridad por corte, asentamiento diferencial máximo, entre otros. Los parámetros sísmicos del suelo. Ahora, nos damos cuenta que la norma E050 se está basando estos parámetros sísmicos del suelo según la norma E030. ¿Qué nos dice o qué tomamos? La zona sísmica. Y esto dependiendo de nuestra zona. Es decir, en el Perú tenemos 4 zonas sísmicas. El tipo de perfil de suelo, el factor de suelo, el periodo. Esos son periodos necesarios para poder hacer nuestros análisis sísmicos. ¿Qué más tenemos? Algo muy importante. La agresividad del suelo de la cimentación.
Si es que presenta, les comento. En una casa de playa no habían considerado la agresividad del suelo por tener sal. Bueno, en realidad sí se consideró en el estudio de mecánica de suelos, en el informe, pero cuando lo construyeron, el proyectista, en este caso el constructor, no hicieron esto. Comenzó a ver, digamos, las consecuencias, porque en la construcción no utilizaron ello, comenzó a desmoronarse y todo eso porque habían utilizado el cemento tipo 1, el cemento normal, y no utilizaron parasales, que es el cemento tipo 5. Aquí es importante lo que nos indican, si hay agresión a la cimentación o no. ¿Para qué? Para poder tomar las consideraciones necesarias. Incluso ellos mismos indican aquí si se presenta la agresividad del suelo, usar tal tipo de cemento, o tenemos cierta agresividad, usar cemento tipo 1 mejorado, el MS. Ellos nos indican, nos dan las recomendaciones para poder emplear. Es por eso que debemos seguir al pie de la letra este resumen. Pasamos a lo que es los problemas especiales de cimentación. Estos 3 problemas son los peores que podemos encontrar en un tipo de suelo. Recemos porque no nos topemos con estos problemas. Tenemos lo que es la licuación. Esto se puede todavía, digamos, sobrellevar a través de pilotes o cimentaciones profundas. La licuefacción solamente se da en arenas. Lo que hace es, por ejemplo, como pasó en Ica, recordarán, el suelo se comportó como agua, pierde su capacidad portante se vuelve cero, como una licuadora, por decirlo, y las edificaciones pierden su estabilidad y se caen. Luego tenemos lo que es suelos colapsables. Como su mismo nombre lo dice, están todos bonitos, pero puede haber algún desperfecto, se movió algo, pierden su estabilidad, por lo tanto la estructura que está por encima también pasa lo mismo. Expansión. Lo más complejo que podamos encontrar en el suelo es la expansión, sobre todo cuando tenemos suelos altamente expansivos. ¿Por qué? Cuando entra en contacto con el agua se expande, cuando se seca se contrae. Esto puede dañar muchísimo a las estructuras. Hay formas de evitar la expansión, dependiendo de qué tan grande sea el estrato expansivo. A veces se reemplaza ese suelo y a veces no. También tenemos las indicaciones adicionales. En este caso son indicaciones que nos quiere dar el especialista. Tiene que estar con lo que la fecha respectiva. Es importante además el nombre, su colegiatura y su firma. Si un estudio de mecánica de suelos no está firmado, no tiene validez. No vayan a recibir un estudio de mecánica de suelos sin que esté firmado, salvo que nos estén dando para nosotros revisarlo antes de aceptar. Bueno, ahí está bien, pero después tiene que estar firmado por el profesional responsable. Ahora les voy a presentar un ejemplo, un caso real, resumen de las condiciones de cimentación. De lo que estamos comentando, aquí tenemos un cuadro de un estudio de mecánica de suelos. Encontramos el resumen de las condiciones de cimentación. Aparece el nombre del profesional, responsable tal persona, su número de colegiatura es tal. Ojo, recalco acá, es importante que la persona responsable del estudio de mecánica de suelo esté habilitada profesionalmente. Es decir, en la página del Colegio de Ingenieros del Perú podemos buscar si las personas están habilitadas como ingenieros o no están habilitadas. Si es que no está habilitado, no se podrá firmar planos o en este caso el estudio de mecánica de suelos. Avancemos con ello. Tenemos lo que es el tipo de cimentación. Nos indica que puede ser cimentación corrida, zapata aislada en sección cuadrada, losa de cimentación, por ejemplo. En este caso nos indica el tipo de cimentación y así debe ser. Y en otros casos, por ejemplo, nos indica que se coloque en cimentación aislada, conectada, con conexión. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una cimentación común y corriente y le voy a agregar unas vigas de conexión. De repente hay muchos asientos diferenciales y para evitar eso nos recomiendan que se utilice vigas de conexión. Además, ahora la norma también nos dice que para capacidades portantes bajas hay que utilizar vigas de cimentación y para capacidad portantes alta no es necesario, nos indica. Pero nosotros como especialistas o conocedores podemos colocar por si acaso una viga o no hay problema. Como recordemos, solamente nos da lo mínimo esta norma. Luego tenemos el estado de apoyo a la cimentación. Por ejemplo, si ahora mismo se hace el estudio de mecánica de suelos y se encuentra un suelo malo, en el estudio de mecánica de suelo nos dice reemplazar todo este suelo malo y colocar un relleno controlado, como en este caso. Entonces, nos colocan que el estrato de apoyo va a ser un relleno controlado porque se ha encontrado un estado pésimo de suelo y está mandando a retirar y colocar un relleno controlado. Muchas veces cuando se tiene información de canteras cercanos al lugar, ellos lo pueden recomendar. En este caso, como se observa, el proveedor, además de hacer un estudio de mecánica de suelos, también mandó a hacer un estudio de canteras. ¿Dónde puedo proveer cierto material? Nos indicaría en este caso.
Se iba a fabricar este relleno y se va a estar controlando por este tipo, ¿no? GPGM, básicamente grava. Luego tenemos también algo muy importante, la profundidad de la napa freática y fecha. En este caso sí encontraron, pero solamente a un ensayo y a 1 metro de profundidad encontraron solo cuando hicieron este SPT-3, que es como un hueco súper grande de 14 a 15 metros de profundidad, solo ese SPT. Encontraron napa freática. Ellos avisan por si acaso hay napa freática en esta zona. De repente toca bombear el agua en la construcción. Con este estudio de mecánica del suelo puede ser que en esa zona haya ojos de agua en todos lados. Entonces se puede evaluar a partir de este resultado. Se puede hacer un estudio hidrológico, por ejemplo, para ver cómo va el agua, si sube o baja, si va de la derecha a la izquierda. Eso entonces nos sirve como base para evaluar y hacer otros estudios adicionales complementarios importantes. Luego tenemos los parámetros de diseño de la cimentación. Acá nos está diciendo que el mínimo con respecto a la profundidad de cimentación es 1.20 metros. Es importante saber que la capacidad portante está asociada a este DF. Por ejemplo, si profundizamos más de 2 metros, esta presión admisible ya será diferente. Generalmente es mayor que cuando está más alto. Entonces ellos nos recomiendan mínimo cuánto debemos cimentar, porque esto es a 1.20. Se ha sacado esta capacidad portante. Y si nos dieran a 2, eso cambiaría. En algunos casos nos indican por tablas. Nos dicen para diferentes profundidades, por ejemplo, para 1.20 metros vale tanto su presión admisible, para 1.50 vale tanto, para 1.80, para 2 metros vale tanto la capacidad portante. Allí se ve más detallado porque se observa varias alternativas y el proyectista puede decidir lo que realmente necesita en profundidad de cimentación. Es decir, en este caso 2.14 es una manera general, porque ya en detalle tenemos que visualizar. Hay algunas capacidades portantes que van a ser menores, tal vez otros un poco mayor. Y acá nos da una nota. En el informe se presenta tabla de presiones admisibles en función del desplante y ancho de cimentación para cimientos corridos, zapatas y losa de cimentación. Entonces vamos luego a ese cuadro. Seguimos con la presión admisible como tal. Este es básico. Sin eso no podemos hacer nada. En este ejemplo tenemos de 2.14 kilómetros por centímetros cuadrados, que en realidad lo considero más o menos bueno. Por ejemplo, en Lima, Perú, que tenemos un suelo gravoso, un suelo bueno, que generalmente la capacidad portante en cierta zona va de 4 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado, tanto que si tú cortas queda vertical. Pero en provincias del mismo Perú, por ejemplo en zonas de la sierra como Huaraz, Cajamarca e Ica, la capacidad portante en estas zonas es baja, es menor a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Y hay que hacer algo para poder cimentar, por ejemplo reemplazar por relleno controlado. Por acá tenemos el factor de seguridad estático y dinámico que le consideran para realizar la capacidad portante. Luego tenemos lo que es la distorsión angular máxima, distorsión entre una zapata y la otra. A eso se refiere el asentamiento máximo permisible, por ejemplo 2.54, eso es para zapatas y cimientos corridos. Para una losa de cimentación que es mucho más grande nos permite hasta 5.08 centímetros, es decir, esa capacidad portante como la que han incluido, y esos valores 2.54 y 5.8 se considera esa capacidad portante, y si mis asentamientos son menores a ello van a estar ok, no va a pasar nada, todo va a estar correcto. Luego tenemos a parámetros sísmicos del suelo. Por ejemplo, tenemos la zona sísmica y factor de zona, y en este caso es 0.25, donde está ubicado en este caso este proyecto. Y el tipo de suelo es S3 y nos está indicando que es un suelo blando. Como ha sido arcilla, el suelo blando tipo S3. El factor del suelo que lo han colocado, el factor del suelo que lo han sacado con esos parámetros, tenemos 1.4, el factor de uso 1.5. ¿Esto qué es? ¿Qué significa? Esto va a depender de acuerdo a la categoría de la edificación, qué tipo de uso. Por ejemplo, los colegios son súper importantes, albergan muchas personas, entonces le dan una categoría especial y para cada categoría tiene un cierto factor de uso. Cuanto más pequeño es y además depende de la finalidad de la edificación, le corresponde un menor o mayor factor. Estos periodos son dos factores que nos dan el estudio de mecánica del suelo y nos sirve para hacer nuestro análisis. Ahora vamos a algo muy importante, como les mencioné, que es la agresividad. Por ejemplo, acá nos dice grado de agresividad leve. Como es leve, nos están indicando utilizar un cemento tipo 1 nada más. Hay otros que dicen, no, es leve. Entonces, coloquemos el cemento tipo 1 mejorado. Ven el cemento tipo 1 mejorado y es el MS. En este caso, esta persona que realizó el estudio de mecánica de suelo no lo consideró. Dijo, basta con el cemento tipo 1 y esa es su recomendación. Luego pasamos a los problemas especiales del suelo.
Licuefacción, no se identificó peligro de licuefacción. Colapso, no hay colapso, no se identifica peligro. Lixiviación, no se identifica peligro de lixiviación. Pero ojo, en expansión nos dice se identifica peligro a expansión. Entonces acá nos está avisando, nos dice por si acaso hay peligro de expansión, si es un problema particular, y se lo está diciendo, anotando para que quede constancia, porque eso debe hacerse, es su deber de este profesional, dar de conocimiento por si acaso acá hay una expansión. Bueno, espero les haya servido a profundizar más sobre este importante tema para iniciar nuestro diseño y cimentación. Un fuerte abrazo a todos, les pido que sigan ayudando al canal, sigan uniéndose y compartiendo este video. Muchas gracias.